Espejo Urbano. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es ¿cómo son las condiciones laborales en trabajadores de las artes y la cultura? Y para esto vamos a conocer qué es el termómetro cultural. Se trata de una publicación periódica del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura que promueve la generación de información y el estudio de problemáticas esenciales del campo de la cultura en Ecuador y en América Latina. Y para desarrollar este tema estamos con Pablo Cardoso, director del Instituto Latinoamericano en Artes. Pablo, bienvenido, qué gusto tenerlo en la lupa. Para mí también poder acompañarlos y dar a conocer este trabajo que ya por segundo año consecutivo hemos podido poner a disposición de los trabajadores de la cultura y de la población en general. Y también cuál es el proceso de este termómetro. Tiene un nombre que nos permite hacernos una idea, pero sería bueno que nos explique cómo es esta encuesta de condiciones laborales. Sí, nosotros, hacemos parte de la Universidad de las Artes de Guayaquil y, nosotros nos interesamos mucho, obviamente, por el ámbito del trabajo de la cultura, ¿no? Nuestros estudiantes, nuestros docentes son artistas principalmente y, claro, nosotros conocemos que el ámbito del trabajo de la cultura es muy particular, ¿no? Tiene sus singularidades, ¿no? Muchas veces se dice que mientras todo el mundo se divierte, el artista trabaja, por ejemplo, o sabemos que existen periodos en los cuales los artistas tienen más actividad que en otros periodos y lo que nosotros hemos buscado hacer es tratar de estudiar de una manera científica a través de la generación de estadísticas cómo son estas condiciones de los trabajadores de la cultura. En el momento de nuestra primera encuesta fue al inicio de la pandemia, donde ciertamente los sectores culturales fueron de los primeros afectados, ¿no? En el momento del confinamiento, no se podía ir al teatro, a los conciertos, a las exposiciones, y nosotros en ese momento comenzamos a estudiar estas dimensiones de del trabajo cultural, y pues ahora estamos muy contentos de ya sacar a la luz un segundo reporte en el cual hacemos seguimiento y vemos cómo les ha ido en este año 2021. ¿Cuál sería la mecánica? Ustedes conversan con gestores culturales, con artistas, actores, músicos, productores, entre otros, y les hacen una encuesta particular a todos para llevar a cabo esas conclusiones de data puntual y luego hacer hallazgos específicos. ¿Cómo funciona? Efectivamente, nosotros aplicamos una encuesta que abrimos a todos los trabajadores de la cultura, ¿no? A través de un formulario en internet. Y claro, el primer año tuvimos una respuesta magnífica, 2.500 trabajadores de la cultura respondieron a esta encuesta, y este segundo año la respuesta fue un poco menor, ¿no? Nosotros notamos una suerte de agotamiento también de los trabajadores de la cultura y, obtuvimos 1.117 encuestas que también son bastante representativas y que nos permiten sacar alguna información muy importante sobre las características del trabajo cultural, los ingresos, los gastos, cómo ha afectado la pandemia a este sector. Y pues esos datos ustedes lo pueden encontrar en esta publicación que se llama Termómetro Cultural y sobre la cual podemos conversar con mucho gusto. Sí, precisamente yo estaba revisando algunos datos y entre esos datos, pero usted los tiene con porcentajes específicos, sin embargo me gustaría que fuéramos más cercanos para no hablar de números, pero una de los hallazgos y conclusiones es que los artistas o gestores culturales tienen que dedicarse a más de una actividad para poder subsistir en el tiempo. Cuéntame un poco sobre esto. Sí, efectivamente, ese es como uno de los primeros grandes hallazgos que tuvimos en nuestra primera encuesta y que se confirma en esta segunda encuesta, y que no es nada nuevo. Quienes conocemos un poco el campo cultural sabemos que los artistas, gestores, siempre están en varias actividades a la vez, ¿no? Y claro, uno podría preguntarse si esto es una vocación o si es una necesidad, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos entrado a estudiar un poquito mejor este fenómeno. El pluriempleo es efectivamente una característica. Más de la mitad de los encuestados en las dos ocasiones nos han dicho que los trabajadores de la cultura tienen que dedicarse a más de una actividad artística o cultural, ¿no? Entonces esto nos muestra
que muchas veces por necesidad y otras veces por vocación, los trabajadores de la cultura ejercen este pluriempleo. La situación es un poquito más delicada cuando también nosotros les averiguamos sobre otros tipos de empleos que no están relacionados con el ámbito cultural y que al menos un tercio de los trabajadores en la primera encuesta nos dijeron que efectivamente tienen que recurrir a este empleo por fuera del campo cultural. Por ejemplo, como por ejemplo, ¿qué combinaciones hay ahí? Por ejemplo, empleos que están fuera del campo cultural, puede ser empleos de oficina o pueden, ahora que hay todas estas aplicaciones de delivery, muchas veces también hay artistas que se ven obligados a ejercer este tipo de empleos o oficina, administrativos, ¿no? Es realmente variado. Nosotros hemos encontrado una información importante porque hemos visto que en este segundo año de pandemia lo que ha sucedido es que esta dedicación a empleos no culturales ha aumentado, ¿no? Ha pasado de 33% a 44%, lo que quiere decir que los trabajadores de la cultura tienen que ser cada vez más recursivos para poder ejercer su arte y sus actividades culturales. Así es, eso estoy viendo, así como también hay otras conclusiones que ustedes sacan en ese informe, como que el 39.8% se encuentra paralizado en sus actividades culturales, que es altísimo, ¿no? Digamos, es el 40% de gestores o artistas que no están pudiendo ejercer lo que les gusta, lo que les apasiona y lo que en teoría debería darles de comer. Sí, efectivamente, eso nos permite decir que el 2021 no ha sido un año de recuperación, ¿no? Nosotros vemos que, las actividades que uno podría haber pensado, vacunación, se podían haber retomado, pero sabemos, y eso es otra de las características del sector cultural, es muy sensible a las variaciones del estado de salud de la economía en general, ¿no? Entonces, cuando estamos en una crisis como la que atravesamos actualmente, uno de los primeros sectores que sufre es el sector cultural, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver algunos datos que efectivamente nos dan un diagnóstico que puede ser alarmante, pero que sobre todo tiene un enfoque de buscar soluciones, ¿no? Nosotros pensamos que pueden existir soluciones tanto desde el ámbito público, ¿no? Exigir políticas públicas que se adapten mejor a esta situación. También creemos firmemente en que la asociatividad, las agremiaciones, son también instancias llamadas a ejercer algún tipo de acciones para mejorar esta situación. Y también, ¿por qué no decir que los trabajadores de la cultura con esta información pueden tener una mejor capacidad de hacer estrategias individuales en relación a sus perspectivas profesionales, ¿no? Entonces, ese es el rol un poco que nosotros como Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura hemos tratado de ejercer en los últimos 2 años. Apenas tenemos 2 años en esta actividad y bueno, hemos tenido una buena receptividad y estamos muy contentos de poder brindar esta base científica a algunos fenómenos que sabemos que ya se conocían, pero les podemos dar una dimensión ahora. Absolutamente, la importancia de los datos, la importancia de basarse en datos cuantitativos que nos permitan entender eso, cómo construye la realidad que se quiere, la que se desea, ¿no? Que es una mayor promoción del ámbito cultural porque finalmente es parte del desarrollo de la sociedad. Entiendo también que ustedes van a hacer una difusión de resultados que van a ser discutidos en junio en Quito, ¿sí? Y nosotros consideramos que la investigación tiene un ciclo, ¿no? Y quizás el primer eslabón de esta investigación es generar datos que puedan servir para ilustrar fenómenos y a partir de ello tenemos varios foros o instancias donde nosotros podemos proponer un debate, ¿no? Buscar soluciones. De hecho, a partir del primer termómetro cultural pudimos obtener una primera publicación con un aporte de varios investigadores, periodistas culturales del país, en una publicación que sacamos el año pasado, cuyo nombre es Trabajadores de la Cultura, condiciones y perspectivas, ¿no? Que sería también importante que podamos algún rato conversar al respecto de ella. Y también tenemos encuentros especializados. Este año estamos proponiendo un segundo encuentro de políticas y economía de la cultura en la ciudad de Quito, del 21 al 24 de junio, en donde vamos a tener ponentes internacionales, ¿no? Académicos nacionales, gestores culturales, artistas. Esperamos congregar a una gran masa crítica para poder
trabajar, ¿no? Y atender a este sector que nos es tan cercano y que es fundamental para la vida de todas y todos, ¿no? Creo que la pandemia justamente nos ha enseñado qué hubiera sido de nosotros sin una película, sin música, sin un libro en el momento de la pandemia, y creo que esto merece una atención que como sociedad, como Estado, como empresarios también tenemos que darles a este sector que tiene 1.000.000 de posibilidades. Importante reflexión. Hoy hemos conversado con Pablo Cardoso, director del Instituto Latinoamericano en Artes, y él vino a hablarnos sobre la exposición de la afectación del ámbito artístico y cultural tras la pandemia. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, Pablo. Muchísimas gracias, María Clara, por darnos este espacio para compartir estos resultados y bueno, ojalá podamos en un futuro seguir conversando al respecto de este tema. Por supuesto, es importante para La Lupa hacerlo. Así que seguro nos encontraremos. Son las 2 de la tarde con 50.